tal si levanta su Biblia ahí conmigo? Levántela al cielo. Levante su Biblia, tome su Biblia. Levántela bien alto y declare conmigo esto: esta es mi Biblia. Vamos fuerte, esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy, tengo lo que dice que tengo y puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Estamos en nuestra serie Descubriendo tu propósito. Y esta es la semana 3 de nuestra serie. Haciendo un repaso súper rápido. La primera semana hablamos de que fuimos creados para agradar ¿a quién? No al hombre, no al mundo y no a nosotros mismos, sino a Dios. El segundo sábado vimos el segundo propósito, y es que fuimos creados para pertenecer a la familia de Dios. La iglesia no es un lugar que visitamos, sino una familia a la que pertenecemos. Y hoy veremos el tercer propósito. Dice Mateo capítulo 9, versículo 9. Si usted responde a la palabra, si lee fuerte conmigo, si está atento, la prédica es muchísimo mejor. Mateo 9:9 dice: mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo. ¿Cómo se llamaba? Dice, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Tenía un puesto muy bueno Mateo, ganaba mucho dinero. Y le dijo: sígueme y sé qué. Vamos, no los escucho. Sígueme y qué. Sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. El tercer propósito para el que fuiste creado, para el que fui creado, es que fuimos creados para ser discípulos de Jesús. Fuimos creados para ser discípulos de Jesús. Escúchame, y si estás anotando, no fuiste creado para ser un simpatizante de Jesús. No fuiste creado para ser un admirador de Jesús, y tampoco para ser un seguidor de Jesús. Fuiste creado para ser un discípulo de Jesús. Jesús durante su tiempo en la tierra no buscó acumular seguidores, buscó ¿qué? Formar discípulos. Buscó formar discípulos. Y aunque las multitudes lo seguían, Jesús enfocó sus oraciones, Jesús enfocó su tiempo, Jesús enfocó su conocimiento, su unción ¿en qué? En formar 12 discípulos. 12 discípulos. Un discípulo de Jesús es una persona que busca cada día parecerse más a su maestro. Por lo tanto, llegar a ser un discípulo de Jesús no es un evento, es un proceso. Y esta iglesia es una iglesia ¿de qué? De procesos. No eres discípulo de Jesús de la noche a la mañana. No amaneces completamente con la mente de Jesús de la noche a la mañana. Es un ¿qué? Un proceso. Y ese proceso inicia con una decisión. Cuando Jesús llamó a Mateo, no lo llamó a que fuera su seguidor. ¿Lo llamó a qué? A que fuese ¿qué? Su discípulo. ¿Lo llamó a qué? A ser su discípulo. Y me encanta porque Mateo no respondió con emociones. Mateo no dijo: no sé si estoy preparado, creo que no tengo la teología correcta, me falta mucho maestro, me falta mucho pastor, creo que aún no estoy capacitado, creo que necesito primero saldar unas cosas, necesito orar, ayunar y preguntarle a Dios si es su voluntad. No, ¿qué hizo Mateo? Tomó una decisión y fue que dejarlo todo y seguir a Jesús. Si quieres ser discípulo de Jesús, no puedes vivir de emociones y sentimientos. ¿Qué pasó que no fuiste a la iglesia? No sé, solo no sentía ganas y yo hipócrita no soy. Hipócrita no, eres almático.
los almáticos no son discípulos de Jesús. No seguimos a Jesús por emociones, lo hacemos ¿por qué? Por convicciones. No oro cuando tengo ganas, oro en todo tiempo, con ganas o sin ganas. No vengo a la iglesia cuando tengo ganas, no, vengo porque tengo una convicción. Llegar a ser un discípulo de Jesús no tiene nada que ver con tu habilidad, tiene todo que ver con tu disponibilidad. En el tiempo de Jesús había muchísima más gente preparada. Y posiblemente tú conoces gente mucho más preparada que yo, mucho más preparada que tú. Habían mejores teólogos, habían mejores filósofos, habían mejores estudiosos de la palabra. Pero Jesús no estaba buscando conocimiento, sino que disponibilidad. Gente dispuesta a ser su discípula, costara lo que costara. Y cuando le dijo Mateo, ven y sígueme, Mateo lo dejó todo y lo siguió. Pedro, ven y sígueme, Pedro lo dejó todo y lo siguió. Y a nosotros, algunos de ustedes los ha estado llamando y algunos de ustedes han estado diciendo, no estoy seguro, no sé si es el momento, creo que no estoy preparado. El discipulado es una decisión. Durante este mensaje abre tus oídos al Espíritu Santo, porque muchos de ustedes están siendo seguidores, pero el Señor los está llamando a ser discípulos. Escúchame esto: el seguidor mira de lejos a Jesús, el admirador lo aplaude, el creyente cree, pero el discípulo obedece a Jesús. Voy a volver a decir esto: el seguidor mira de lejos, el admirador aplaude, el creyente cree, pero el discípulo obedece. Hay una gran diferencia entre seguir, admirar, creer y obedecer. Que lo último es lo que pide el Señor. Dice: yo no estoy buscando oidores, sino hacedores de la palabra. Gente que esté dispuesta a obedecerme. El discípulo obedece. Y Mateo no dudó en dejar el mejor puesto en ese entonces, en dejar su comodidad y no aplaudió, no dijo amén, no dijo que creía en Jesús. Pero ¿qué hizo? Lo dejó todo y lo siguió. Obedeció la voz de Jesús. Y hoy quiero darles 4 catalizadores rápidamente que Dios usa para transformar a un seguidor en un discípulo. Si quieres ser un discípulo de Jesús, necesitas estos 4 catalizadores. Lo primero, la obra del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 3:18 dice: somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida gracias a la acción de su Espíritu. ¿Dónde? En nosotros. Cada vez nos parecemos más a Él. Dice: gracias, quien cambia nuestra vida gracias a la acción de su Espíritu en nosotros. Wow, qué palabra tan impresionante. Porque escuchen, no somos cambiados por nuestra capacidad, no somos cambiados por nuestra habilidad. ¿Qué es lo que cambia nuestras vidas? El poder del Espíritu Santo en nosotros. Por eso es que hay muchos cristianos que no parecen cristianos, sino cristinos, porque nunca permitieron que el Espíritu Santo cambie sus vidas. No han permitido que el Espíritu Santo los haga completamente nuevos. No han dejado que el Espíritu Santo los transforme para que cada vez nos parezcamos más a Jesús. Escúchame, en diciembre no puedes parecerte a Jesús igual que como en junio. En el 2020
2024 no puede ser igual que como el 2023. Según la palabra, cada vez nos parecemos o debemos parecernos más a Jesús. Hoy nos daban rabia algunas cosas, pero mañana la paz de Dios tiene que estar en nosotros. Escúchame, no te frustres. No te frustres si hay algunas cosas que aún te ha costado dejar. Pero comprende esto: hasta que no pongas lo que te está alejando de Dios en la mesa del reconocer mi error, Dios no podrá trabajar en tu vida. Dios no trabaja con suposiciones, sino con confesiones. Si no, pregúntenle a David. Cuando confesó su pecado, hubo libertad en su vida. ¿Cuántos están aprendiendo algo aquí? No es suficiente la determinación, la disciplina. Necesitamos la obra del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo no puede actuar en nuestras vidas si nosotros lo ignoramos. Necesitamos ser conscientes que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Es muy importante en tu ministerio, en tu liderazgo y en tu día a día que el Espíritu Santo sea prioridad. Cada vez que necesites tomar una decisión, pídele al Espíritu Santo su consejo. ¿Saben cuál es el problema? Es demasiado difícil escuchar al Espíritu Santo cuando ya hemos decidido en nuestro corazón qué vamos a hacer. Es casi imposible. Pastor, mañana me voy a vivir a Gamarra. Pero ora al Espíritu Santo. Ok, voy a orar. Cuando ya decidiste algo en tu corazón, se te va a hacer casi Espíritu Santo imposible escuchar a Dios. Pero cuando antes de tomar una decisión le dices: Espíritu Santo, este es mi sueño y parece hermoso, pero ¿cuál es tu sueño para mí? Dame tu consejo. Cada vez que necesites ayuda, pide al Espíritu Santo que te conforte. Cada vez que te sientas solo, pide al Espíritu Santo que sea tu compañía. Cada vez que te sientas abrumado y triste, pídele al Espíritu Santo que sea tu consuelo. Para ser discípulos de Jesús necesitamos la obra del Espíritu Santo. Él quiere obrar en ti, pero tú debes darle el espacio. 2, segundo catalizador para ser un discípulo de Jesús, y este es impresionante: la renovación de la mente. Hay gente que llegó a la iglesia con la mente cargada de problemas, de porquerías, de religión, de lo que un día su abuela le enseñó, y no han permitido que el Espíritu Santo haga algo nuevo en ellos. Porque todo, escúchame, el evangelio real comienza en la transformación de la mente. Romanos 12:2 dice que permitamos que nuestra mente sea transformada para que conozcamos la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hasta que Dios no transforme tu mente, no podrás vivir dentro de la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Necesitas permitir. Vamos, si le vas a aplaudir a Jesús, dárselo fuerte. No vas a lograr ser un discípulo de Jesús si Dios no logra renovar tu mente. Y mire Efesios 4, 23 y 24. Es impresionante este texto. Ustedes deben cambiar completamente. Ahí está. Ustedes deben cambiar ¿qué? Completamente. No a medias, no algo, sino completamente su manera de pensar, y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear. ¡Qué impresionante esto! Pastor, es que yo vengo de un pasado y usted no se imagina lo difícil que ha sido. Pero dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí, ¿cuántas? Todas son hechas
escucha, Dios no viene a limpiarte un poco, Dios no viene a lavarte un poco, viene a hacerte completamente nuevo. Dice como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear. Pero mi pregunta para ti hoy es esta: ¿le has dado a Dios la autoridad de crearte de nuevo? Porque han visto el texto del alfarero, está trabajando. Cuando las cosas no va bien, lo que está creando, ¿qué hace? Lo destruye completamente. ¿Para qué? Para ser nuevo otra vez. Mi esposa tiene una oración súper agresiva. Y ella dice: Señor, destruye mi sueño para que los suyos se puedan cumplir en mi vida. Y no todos están dispuestos a morir a su sueño, porque no han entendido que el sueño de Dios para ellos es más grande de lo que pueden soñar o imaginar. Y una de las oraciones, mire, yo lo hago con miedo todavía, pero casi todos los días le digo: Señor, quebrántame, te doy la autoridad, quiébrame, pero hazme como tú. Yo quiero parecerme a Jesús. Yo quiero que cuando la gente me vea pueda ver a Jesús en mí. Dice: para ser como Él. ¿Para qué? Para ser como Él. Para ser discípulos de Jesús debemos cambiar completamente la forma de pensar, la forma de vestir. Dice la forma de pensar. Porque ¿qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento viene de la palabra metanoia, que significa cambiar la manera de pensar. Escúchame, arrepentimiento no es llorar. Arrepentimiento no es revolcarme en el piso. Arrepentimiento no es gritar: lo siento. Arrepentimiento es permitir que mi mente sea transformada, porque cuando mi mente es transformada, no vuelvo a hacer, no vuelvo a caer, no vuelvo a permitir eso que me ha estado destruyendo a mí y a la gente que me rodea. A menos que tu mente sea transformada, podrás pedirle perdón a Dios 1,000 millones de veces y no vas a cambiar. Porque transformación no viene por llorar, viene por permitir que Dios nos cambie la mente. Cuando entiendes y dices: hey, ok, esta adicción me está destruyendo, Dios tiene un plan mayor para mi vida. Entonces, ¿qué haces? Te alejas y comienzas a tomar decisiones correctas. Si permites que Dios te cambie la mente, terminarás siendo como Jesús. Pero si no dejas que Él cambie tu mente, terminarás de nuevo en el mundo. No se puede ser un discípulo de Jesús con una mente mundana. Vuelvo a decir eso. No puedes ser un discípulo de Jesús queriendo hacer negocios como los hacías antes. Hello. No puedes ser un discípulo de Jesús creyendo que cuando al tendero del supermercado se le fueron vueltos de más, era un milagro del Espíritu Santo. No. No puedes ser un discípulo de Jesús cuando sigues creyendo que la iglesia es un lugar al que visitas, sino un lugar al que perteneces. No puedes ser un discípulo de Jesús si no comparte lo que la palabra dice. Los mentirosos, los borrachos, los adúlteros, los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. No puedes ser un discípulo de Jesús si sigue con tu mente lo que el mundo está practicando. Eres un discípulo de Jesús cuando le dices: no sé cuánto me vaya a costar, Jesús, pero lo único que quiero es cumplir tu palabra, cueste lo que me cueste. Aló. Mire lo que dice Filipenses 2:5, lo escribe Mateo y dice: tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. ¿Qué es lo que piensas cuando hay una persona difícil? Ella es una oportunidad para ver a Dios obrar. O dice: ¿y qué problema? Ojalá no
me lo vuelva a encontrar en la vida. O dices: hey, es mi oportunidad para mostrarle el amor de Dios. Porque cuando Jesús encontró a la mujer en adulterio, no dijo: hey, es mi oportunidad para mostrarme como un Dios grande. Sino que dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y cuando se levantó, no había ni uno solo. Si logras pensar como Jesús, escúchame esto, terminarás hablando como Jesús, caminando como Jesús y viviendo como Jesús. Algo que yo tengo que preguntarme constantemente en momentos de presión es: ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en esta situación? La renovación de la mente no es suerte o algo automático. Necesitamos ser intencionales. No es que hoy aceptas a Jesús y enseguida amaneciste con el cerebro reseteado. No, necesitamos ser intencionales en ser renovados. Y te voy a dar 4 R's para renovar tu mente. ¿Cuántos quieren renovar su mente? No los escucho. ¿Cuántos quieren renovar su mente? Porque en la renovación de su mente está la renovación de su vida. Escucha esto. 1, reconoce. No podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí que hagan nidos sobre nuestra cabeza. No podemos evitar que lleguen pensamientos tóxicos, pensamientos sucios, pero sí podemos evitar que vengan y se aniden en nuestra vida. Y lo primero que necesitamos es reconocer nuestras debilidades. Lo segundo es, la segunda R es reemplaza. Para cada mentira del enemigo hay una verdad de Dios para nosotros. Reemplaza el pensamiento sucio, carnal, negativo por la verdad de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No puedes salir de esa adicción. Todo lo puedo a Cristo que me fortalece. No vas a cambiar ese genio. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aquí que yo soy nueva criatura en Cristo Jesús. Todo lo puedo. Soy su hijo. Soy amado. Soy perdonado. Si lo tenemos a Él, tenemos todo. Reemplaza. La tercera R es refuerza. Satura tu mente con la palabra de Dios. Satura tu mente con la palabra de Dios. Escucha, la palabra de Dios es como un jabón que limpia nuestra mente. Escucha mensajes que edifiquen tu fe. En nuestro canal de YouTube, en elimele.net, está todos nuestros mensajes. Edifica mensajes que transformen tu mente. Si tienes ganas de escuchar, a artistas que no pueden agregar nada a tu vida, dices: no, mejor voy a escuchar una prédica. Mejor voy a escuchar una palabra. Satura tu mente con la palabra, refuerza tu mente. Y último, repite, vuelve a reconocer, vuelve a reemplazar y vuelve a reforzar. Y cuando te des cuenta, estarás completamente transformado. Tercer catalizador, el poder de la palabra. Juan 8, 31 y 32 dice: entonces Jesús dijo a los discípulos que habían creído en Él. Mire esto. Entonces Jesús dijo a los discípulos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, ya esto, serán verdaderamente, miren esto, ¿serán qué? Quiere decir que ¿qué? Que hay discípulos
que no son verdaderos. ¿Y quiénes son? Los que no viven conforme a la palabra. Aquí estoy, Señor, con lo que necesite yo hago, cuenta conmigo. Pero su estilo de vida es todo menos conforme a la palabra de Dios. Si pones en una balanza cuánto están viviendo conforme a la palabra y conforme al mundo, el mundo gana. Pero los verdaderos discípulos vivimos conforme a la palabra. Aunque la gente no le cueste, aunque la gente no le guste, aunque a veces nos cueste, aunque a veces llegue el Espíritu Santo y nos diga todo lo que tienes. Vivimos conforme a la palabra. Cuando vivimos conforme a la palabra, seguimos creyendo en el matrimonio. Yo tengo entre mis listas de oración, yo puedo mostrarles que comience a haber una cultura, una necesidad por el matrimonio. En medio de una generación que dice, el matrimonio no, que se levante una generación que dice, sin matrimonio no. No que no diga el matrimonio no, sino que cuando venga a tocarle usted diga, jejeje. Sin matrimonio no, desgraciado. Necesitamos vivir ¿qué? ¿Conforme a qué? A la palabra. Y dice, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Yo siempre digo, la verdad duele, pero hace libre. ¿Sí o no? Duele, sí. No siempre duele. Pero, por ejemplo, usted me dice, pastor, usted es el pastor más simpático. Yo sé, eso no me duele. A veces siento un dolor por ustedes. Pero la verdad, cuando estamos viviendo en la mentira y nos enseñan la verdad, esa verdad duele. Esa verdad viene y pareciera que nos estuviera destruyendo, pero no, nos está renovando. Hay poder en la palabra de Dios. Por eso nosotros somos una iglesia que ama, que honra y que responde a la palabra. ¿Quieres ser verdaderamente discípulo de Jesús? Permanece en la palabra. No es solo leer la palabra, no es solo memorizar la palabra, no es solo entender la palabra, sino que obedecer la palabra. La palabra de Dios demanda de obediencia inmediata. Muchos cristianos sufren de desnutrición espiritual, y escúcheme, porque quizás esto no lo habías entendido y no lo habías oído. Hay cristianos que sufren de desnutrición espiritual porque nunca leen la palabra. Pero hay cristianos que sufren de obesidad espiritual porque la leen mucho pero no la practican. Y las dos están mal, porque no se trata solo de leer, de estudiar y de escuchar. Se trata de ¿qué? De obedecer y aplicar y vivir la palabra de Dios en mi vida. Un cristiano saludable es el que escucha, el que lee y obedece. Escúchame esto: la palabra de Dios nos libera. Juan 8:32 nos santifica. Juan 17:17 la palabra de Dios nos alienta. Romanos 15:4 la palabra de Dios nos guía. Salmo 119:105 nos da vida. Salmo 119:107 nos da paz. Salmo 119:165 nos da esperanza. Romanos 15:4 nos da gozo. Jeremías 15:16 es una guía para nuestro camino. La palabra de Dios es necesaria para ser verdaderamente discípulos de Jesús. Si quieres ser un discípulo de Jesús, permanece alimentándote y obedeciendo la palabra. Dile al que está a tu lado, dígale: conviértete en un hacedor de la palabra. Vamos, dile. Si algo va en contra de la palabra de Dios, ¿qué hacemos?
no lo hacemos. Haz de la palabra una prioridad. No me digas que eres discípulo de Jesús si ves una serie de Netflix durante horas y lees la palabra 5 minutos. Cuando eres un discípulo de Jesús, este es tu Netflix más preciado. Lo disfrutas. Conviertes la palabra en tu película favorita. Entonces te imaginas todo. Jesús en la mesa. Uno de ustedes me traicionará. ¿Será él, maestro? Yo no. Y Juan, llanto de reojo. Nos enamoramos de la palabra. ¿Sabe por qué muchos de ustedes no ven milagros sobrenaturales en su vida? Porque la fe viene por el oír la palabra. Cuando ustedes leen la palabra, vuelven a creer. Y por eso yo les digo, porque últimamente estudiando la palabra, Dios me dijo, Elimelech, no quiero que tengas una temporada de siempre, quiero que tengas una vida de siempre. No una temporada de santidad, una vida de santidad. Y último punto para terminar. El fuego de la prueba. Mateo 16:24, a sus discípulos Jesús les dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Lo lees conmigo fuerte? A sus discípulos Jesús les dijo: si alguno, niéguese, tome. ¿Niéguese a quién? El peor enemigo para ser un discípulo de Jesús es nuestro propio yo. No es el vecino, no es la pareja, somos nosotros. A Jesús lo seguían las multitudes. Pero ¿cuántos habían en el aposento alto para el Pentecostés? 120. ¿Por qué? Porque eran verdaderamente discípulos. Porque las multitudes eran sus seguidores, los 120 sus discípulos. ¿Saben quiénes estarán el miércoles, a partir de este miércoles 5:30 de la mañana orando? Los discípulos. A los discípulos no los detiene nada. A los discípulos no los detiene la pereza, a los discípulos no los detiene la cobija, a los discípulos no los detiene la distancia, a los discípulos los mueve algo mayor, un llamado, un propósito, un destino, una eternidad en Cristo Jesús. Somos indetenibles, indestructibles. Y Mateo 28:19 dice: vayan y hagan discípulos. No dicen vayan y hagan seguidores. Vayan y hagan que la gente me siga por doquier. Dice: hagan discípulos que guarden y enseñen todo lo que yo les he mandado. El discípulo de Jesús, ¿sabe qué? No solo ama la palabra, sino que aplica la palabra y enseña la palabra. El discípulo de Jesús se convierte en un multiplicador del reino de Dios en la tierra. Para ser discípulos de Jesús necesitamos estar listos para pasar por el fuego de la prueba. Para ser creyente debes creer. Para ser discípulo debes tomar tu cruz. Sentí que se me fue la audiencia. Para ser sus discípulos, Jesús dijo que necesitábamos estar dispuestos a hacer sacrificios. El discípulo entiende que aún el dolor, las pruebas y los momentos difíciles, Dios los usa. Un discípulo sabe que las pruebas no son castigo de Dios, sino preparación de Dios. Dios usa las pruebas para formar nuestro carácter. El discípulo no dice ¿por qué? El discípulo dice ¿para qué? El discípulo dice no lo merezco. El discípulo dice: obra, quebrántame, transfórmame, hazme como tú en medio de la prueba. Ese es mi anhelo, Jesús.
un discípulo de Jesús. En la prueba conoces más a Jesús que en cualquier otra parte de la vida. Escúchame esto. En la tierra conoces, recibes las bendiciones de Jesús. En la prueba conoces al Dios de las bendiciones. Vuelvo a decirlo. En la tierra prometida conoces las bendiciones de Dios. Pero en la prueba, en el fuego, con los leones, en la persecución, en la enfermedad, conoces al Dios de la bendición. El Dios que no falla, el Dios que siempre está. Y esto es algo que quiero que atesores en tu corazón. Las pruebas te acercan a Dios, prueban tu carácter, pero esto no lo puedes olvidar. Las pruebas te ayudan a cumplir los propósitos de Dios. Pastor, pero ¿por qué no puedo entender eso? José no hubiese podido cumplir su propósito si sus hermanos no lo venden. José no hubiese podido cumplir su propósito sin Potifar. Moisés no hubiese podido sin Faraón. David no hubiese podido cumplir su propósito sin Goliat. Josué no hubiese podido cumplir su propósito sin Jericó. Y Jesús no hubiese podido cumplir con su propósito sin la cruz en el Calvario por amor a nosotros. El propósito trae fuego, pero el fuego se convierte en el cumplimiento de tu propósito. Escúchame, cuando se ponga difícil, cuando sientes que no puede, cuando parezca que te abandonaron, cuando el fuego te esté quemando, levanta tus manos y declara: Señor, cumple tu propósito en mi vida.